Buenas noches, bienvenidos a nuestra lectura de los Tehilim. Hoy es el día 22 y vamos a leer los Tehilim del día 22, que es el Tehilim 106 y el Tehilim 107. Y como siempre empezamos con oración. Oramos el Tehilim 95 del 1 al 3. Venid, cantemos a Adonai, alcemos la voz a la roca de nuestra salvación. Recibamos su presencia con agradecimiento. Con cánticos alcemos la voz a él. Pues un Dios grande es Adonai y un Rey grande sobre todos los poderes. Tehilim 106. Aleluya. Alaben a Yahweh porque él es benevolente y su gesed es para siempre. ¿Quién podrá relatar los portentos de Yahweh o hacer oír todas sus alabanzas? Felices con los que cumplen sus juicios y proceden con sedec en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Yahweh, cuando favorezcas a tu pueblo. Visítanos con tu salvación, para que veamos el bien de tus elegidos y regocijarme en el júbilo de tu nación, y seamos bendecidos con tu heredad. Hemos transgredido con nuestros padres, hemos obrado con inequidad. Nuestros padres en Misraí no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la multitud de tus compasiones, y te provocaron junto a las aguas en el Mar Rojo. Sin embargo, Él los salvó por causa de su nombre, para que su inmenso poder sea conocido. Reprendió al Mar Rojo que se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los libró de la mano del opresor. Las aguas cubrieron a sus adversarios y no quedó ninguno de ellos. Entonces ellos creyeron en sus palabras y le cantaron sus alabanzas. Pero pronto olvidaron sus prodigios, no esperaron su consejo, sino que ansiaron demasiadas cosas en el desierto y tentaron a él en la soledad. Y él les dio lo que les había pedido, pero envió debilidad para sus almas. También tuvieron envidia de Moche en el campamento y de Aarón, el Kadosh de Yahweh. Se abrió Aretz y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. El fuego también se encendió en medio de ellos y la llama quemó a los inicuos. Hicieron un becerro en Joreb y adoraron una imagen de fundición. De tal manera cambiaron su esplendor por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a él, su mocha, que había hecho grandes cosas en Misraín. Maravillas en Ares de Ham y cosas terribles en el Mar Rojo. Él dijo que los destruiría, de no haber sido por Moche, su escogido, quien se puso en la brecha delante de él, a fin de aplacar su ira para que no los destruyera. Además, se burlaron de Ares deseable y no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Yahweh. Por lo tanto, él juró con respecto a ellos que los derribaría en el desierto y que arrojaría su simiente entre las naciones y los dispersaría por territorios. Adoraron a los ídolos de Peor y comieron de los sacrificios de los muertos. Así le provocaron con sus actos y con sus ídolos le provocaron a celos. Y se incrementó sobre ellos la mortandad que abate. Entonces se levantó Pinjas y ejecutó juicio, y así se detuvo la mortandad. Y eso le fue considerado sedacá por las generaciones y para siempre. Le airaron también en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moche por causa de ellos,
porque provocaron su ruach y habló con dureza. No destruyeron a los pueblos como les había ordenado Yahweh, sino que se mezclaron con esos pueblos y aprendieron sus obras. Adoraron a sus ídolos, los cuales les fueron por tropiezo. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los Shedim y derramaron sangre inocente, o sea, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y Aretz quedó contaminada con sangre. De tal manera se contaminaron con sus obras y se prostituyeron en sus acciones. Entonces se encendió la ira de Yahweh contra su pueblo, y él abominó su heredad. Los entregó en manos de los gentiles, y los que les odiaban gobernaron sobre ellos, y fueron subyugados por sus enemigos y dominados bajo sus manos. Muchas veces lo libró, pero ellos se rebelaron contra sus consejos y fueron humillados por causa de su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia y escuchó su clamor, y se acordó de su pacto, teniendo rahamín de ellos, y los guió conforme a la abundancia de su gesed, concediéndoles rahamín delante de los que los llevaron cautivos. Sálvanos, oh Yahweh Eloheinu, y reúnenos de entre las naciones, para que alabemos tu Kadosh nombre y triunfemos alabándote. Baruch Yahweh Elohim de Israel, desde el Olam hasta el Olam, y todo el pueblo diga amén y aleluya. Tehilim 107. Alaben a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su gesed. Así digan los redimidos de Yahweh, a quienes Él libró de la mano del adversario, y los ha reunido de los territorios del oriente y del occidente, del norte y de las islas del mar. Se extraviaron en el desierto, en un lugar sin agua, y no hallaron el camino a ciudad habitada. Tuvieron hambre y sed, y su alma desfalleció en ellos. Entonces en su angustia clamaron a Yahweh, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, para que fueran a ciudades habitables. Alaben a Yahweh los tzadikim, porque su gesed es sobre los hijos de los hombres, pues Él satisface a las almas necesitadas y sacia de bien a las almas hambrientas. Que se establezcan en tinieblas y en sombra de muerte las que son oprimidas por la pobreza y el hierro, por haber murmurado contra las palabras de Él y despreciado el consejo del Elohim. Por lo tanto, Él humilló el corazón de ellos con trabajos. Tropezaron y no hubo quien los ayudara. Clamaron a Yahweh en medio de sus padecimientos y Él los salvó, sacándolos de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompiendo sus cadenas. Alaben a Yahweh sus tzadikim, porque su gesed es sobre todos los hijos de los hombres. Porque Él rompió las puertas de bronce y cortó los cerrojos de hierro. Los ayudó a salir de los caminos de sus transgresiones y de sus aflicciones los hizo descansar. Su alma aborreció toda forma de alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Clamaron pues a Yahweh en medio de sus tribulaciones y Él los salvó. Envió su palabra y los sanó y los libró de la destrucción. Alaben a Yahweh sus tzadikim, porque su gesed es sobre los hijos de los hombres. Ofrezcan a Él sacrificios de alabanza y declaren sus obras cantando. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos ven las obras de Yahweh y sus maravillas en las profundidades del mar. Porque Él ama y hace levantar el viento, manda y hace levantar el viento tempestuoso que encrespa las olas del mar, las que ascienden a los Shamaín y bajan a los abismos. Su alma se agita dentro de ellos. Se tambalean de un lado a otro como borrachos y pierden su
ingenio, todo ingenio. Entonces en su angustia claman a Yahweh y Él los saca de sus aflicciones. Hace que la tempestad se calme, de manera que las olas se aquietan. Luego se alegran porque se aquietaron y Él los conduce al puerto que deseaban. Alaben a Yahweh sus sadiquín, porque su gesed es sobre todos los hijos de los hombres. Exáltenle también ante la congregación del pueblo y alábenle en el consejo de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y en fuente de agua la tierra seca, arez fértil en estéril, por la maldad de quienes moran allí. Transforma el desierto en estanques de aguas y en manantiales de tierra seca. Allí hace habitar a los hambrientos y edifica aldeas para que se establezcan. Siembran campos, plantan viñas y comen de su fruto. Los bendice de modo que se multiplican en gran manera y su ganado no disminuye. Luego son perjudicados y humillados por muchos males y miserias. Él derrama males sobre los gobernantes y los hace extraviar en el desierto donde no hay camino. Fortalece a los pobres y multiplica a sus familias como rebaños. Los sadiquín lo verán y se regocijarán, y todos los inicuos cerrarán sus bocas. Todo el que es jajam retendrá estas cosas, por las cuales entenderá la gesed de Yahweh. Hasta aquí los tejilim del día 22. Nos vemos mañana.